Aún no ha salido el sol. Una ligera bruma cubre la superficie del lago como un fino velo de algodón húmedo. La orilla está formada por pequeñas piedras y arena gruesa, salpicada de conchas y troncos arrastrados por la corriente. No hay nadie en la playa. Solo se oye el suave murmullo del agua contra las piedras y el canto de los primeros pájaros del amanecer antes de que llegue la luz. Y entonces, al amanecer, una silueta se agacha junto a la orilla. Recoge ramitas secas, alinea piedras en círculo para contener el fuego. Sopla sobre las primeras brasas hasta que la llama prende, con vacilación, y se asienta en un calor constante. Y cuando el fuego se estabiliza, caliente, crepitando suavemente entre las piedras, coloca pescado sobre las brasas. Junto a él, un trozo de pan. El olor del pescado asado se extiende por la playa desierta, mezclado con el penetrante aroma de las brasas y la fresca humedad que emana de la superficie del lago. El hombre que encendió ese fuego es Jesús de Nazaret, resucitado de entre los muertos, el mismo que creó el mar, los peces y el fuego. Y esa mañana, a orillas del mar de Galilea, el creador del universo se agachó en la arena, sopló las brasas como cualquier pescador galileo y preparó el desayuno para 7 amigos que regresaban de una noche de pesca infructuosa. No envió ángeles a servir. No conjuró un banquete de la nada con un chasquido de dedos divinos. Recogió leña, encendió el fuego con sus propias manos, manos que aún conservaban las marcas de los clavos. Cocinó. Esperó, como cualquier amigo esperaría a orillas del lago al amanecer, con comida caliente lista para los que llegaban cansados del trabajo. El Evangelio de Juan narra la escena con un detalle que la mayoría de los lectores pasan por alto. Dice que los discípulos, al desembarcar, vieron allí un fuego con pescado y pan. Juan 21:9. La palabra que Juan usa para fuego es antrakio, un término griego tan específico que significa exclusivamente fuego de brasas, no cualquier fuego. Y esta palabra aparece solo 2 veces en todo el Nuevo Testamento. Ambas veces en el Evangelio de Juan, ambas veces con Pedro presente. La primera vez se encuentra en el capítulo 18, la noche del arresto de Jesús. En el patio del sumo sacerdote Caifás, los sirvientes encendieron ántrax porque hacía frío. Pedro se acercó al fuego para calentarse, y allí, frente a aquella hoguera de brasas, con el calor en el rostro y el humo en los ojos, negó a Jesús 3 veces. Cantó el gallo. Pedro salió y lloró amargamente. La segunda vez ha llegado. En el capítulo 21, a orillas del mar de Galilea, al amanecer, Jesús prendió fuego al ántrax. Pedro está de nuevo junto al fuego, pero esta vez, en lugar de negar, será restaurado. 3 negaciones ante una hoguera de brasas. 3 declaraciones de amor ante otra hoguera de brasas. La misma palabra, el mismo olor, el mismo calor en el rostro, pero el resultado es el opuesto. El instrumento de la caída se convierte en instrumento de sanación. Porque el Dios que resucitó de entre los muertos no borra los traumas, sino que los redime. No evita el fuego que nos hirió, sino que enciende otro igual y nos invita a sentarnos a su lado. Hoy es Viernes Santo, dentro de la octava de Pascua. El Evangelio de hoy nos lleva desde una habitación cerrada en Jerusalén hasta una playa abierta en Galilea, donde el resucitado cocina para sus amados. Para comprender por qué 7 discípulos se encuentran en una barca de pesca en el mar de Galilea, es necesario comprender lo que sucedió en los días anteriores y lo que Jesús les mandó hacer. En la tarde del domingo de Pascua, Jesús se apareció en el cenáculo de Jerusalén. Les mostró las manos y los pies, comió pescado asado delante de los 11 y les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Pero antes de todo esto, en la mañana de ese mismo domingo, el ángel en el sepulcro vacío ya había dado una instrucción clara a las mujeres. Vayan y digan a sus discípulos que Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Marcos, capítulo 16, versículo 7. La misma orden aparece en Mateo. Vayan pronto y digan a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos y que va delante de ustedes a Galilea.
Mateo capítulo 28, versículo 7. Jesús no concertó una cita en el templo. No les dijo, esperen en Jerusalén. Les dijo, vayan a Galilea. Vuelvan al lugar donde todo comenzó, al lago donde los llamé por primera vez, cuando eran simples pescadores que no sabían lo que les esperaba. Galilea era la tierra natal de la mayoría de los discípulos. Fue el lugar de las primeras curaciones, los primeros milagros, la primera pesca milagrosa. Jesús quería encontrarse con ellos donde comenzó la historia, para que la historia pudiera comenzar de nuevo. Y fueron. El Evangelio de Juan dice que Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo, que significa gemelo, Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y otros 2 discípulos cuyos nombres no se mencionan, estaban juntos. Juan capítulo 21, versículo 2. 7 hombres, no 11. 7. Un número que Juan usa intencionalmente a lo largo de su Evangelio. 7 señales, 7 declaraciones de «Yo soy», y ahora 7 discípulos a la orilla del lago para la última aparición narrada en este Evangelio. Y Pedro, sin saber exactamente qué hacer mientras esperaban, pronunció 3 palabras que revelan más de lo que aparentan. Voy a pescar. Juan, capítulo 21, versículo 3. No es abandono. No es renunciar a la misión. Es incertidumbre. Pedro es pescador de oficio. Antes de que Jesús lo llamara, eso era lo que hacía. Echar las redes en el mismo lago al mismo amanecer, con las mismas manos curtidas por la cuerda de lino. Y ahora, entre la resurrección ya ocurrida y la misión aún sin definir con claridad, regresa a lo que sabe hacer. Los otros 6 dijeron, iremos contigo. La solidaridad de aquellos que tampoco saben qué hacer, pero saben que no quieren hacerlo solos. El lago al que entraron es uno de los cuerpos de agua más singulares del mundo. Se encuentra a 209 metros bajo el nivel del mar, acurrucado como una cuenca entre las verdes colinas de Galilea al oeste y las escarpadas paredes de los altos del Golán al este. Tiene forma de arpa, de ahí su antiguo nombre Kinneret, derivado de la palabra hebrea Kinnor, que significa arpa. En el siglo I se le conocía con 3 nombres: Mar de Galilea, Lago Genesaret y Mar de Tiberíades, este último en honor a la ciudad que Herodes Antipas construyó en su orilla occidental para honrar al emperador Tiberio. Flavio Josefo, quien gobernó Galilea durante la guerra contra Roma y conocía cada rincón de ese territorio, describe el lago en las guerras judías como un lugar de extraordinaria abundancia. Habla de la variedad de peces, la fertilidad de las tierras circundantes y la dulzura del agua que se podía beber directamente del lago. Dice que las orillas estaban pobladas de aldeas prósperas y que las barcas de pesca salpicaban la superficie en todas direcciones. En tiempos de Jesús, la industria pesquera del lago sustentaba ciudades enteras: Cafarnaúm, Betsaida, Magdala. Pedro y sus compañeros no eran aficionados, eran profesionales que vivían de ese lago. Pero esa noche, el generoso lago no dio nada. Juan lo registra con dolorosa brevedad. Aquella noche no pescaron nada. Juan, capítulo 21, versículo 3. Toda una noche. 7 pescadores experimentados y profesionales, con redes de lino y cuerdas de junco, en el lago que conocían desde la infancia. Y nada. Las redes quedaron vacías, goteando agua, cargadas de decepción. La pesca nocturna era la práctica tradicional en el mar de Galilea. Los pescadores usaban antorchas y lámparas de arcilla para atraer a los bancos de peces a la superficie, y las redes de arrastre, llamadas sajene en griego, hacían el resto, arrastrando el fondo con un lento barrido que solía dar como resultado docenas de peces por lance. Pero esa noche, los peces no aparecieron. Lanzamiento tras lance, la red subía limpia, sin nada dentro más que algas y piedras. A los 7 hombres les dolían las manos de tirar de redes mojadas que pesaban kilos de agua sin un gramo de pescado. Les ardían los hombros. El frío del amanecer sobre el lago, que puede bajar hasta los 8 grados en abril, cuando el aire desciende de las alturas de los altos del Golán,
le escalaba hasta los huesos. Para los pescadores que vivían de ese oficio, pasar una noche entera sin pescar nada no era solo frustración, era una pérdida real. Las redes se desgastaban, las lámparas consumían aceite, el barco necesitaba mantenimiento, y las familias de la costa esperaban pescado para comer y para vender en el mercado de Cafarnaúm al amanecer. Regresar con el barco vacío significaba regresar con las manos vacías en todos los sentidos, sin sustento, sin dignidad profesional, sin nada que mostrar por la noche perdida. Imaginen el silencio dentro de aquella barca en las últimas horas de la noche. 7 hombres exhaustos y empapados, con la ropa pegada al cuerpo, sin nada que mostrar tras una noche de trabajo. El cielo comenzaba a clarear por el este, tras los altos del Golán, pasando del negro al azul oscuro, luego al gris y finalmente a una fina línea dorada en el horizonte. La primera luz dorada acariciaba la superficie del agua en calma, y en la orilla, a unos 90 metros de la barca, 200 codos, dice John, una silueta que ninguno reconocía. Un hombre de pie en la playa, y junto a él, una delgada columna de humo que se elevaba de las brasas, meciéndose con la brisa matutina. El hombre en la playa grita. La voz atraviesa la calma del agua y la bruma matutina. «Hijos, ¿tienen algo de comer?» Juan, capítulo 21, versículo 5. La palabra que Juan registra en el griego original es paidia. Muchachos, jóvenes, hijos. Era el saludo común que los compradores de pescado usaban con los pescadores al amanecer cuando llegaban a la orilla para negociar la pesca de la noche. Jesús habla como lo haría cualquier habitante de la orilla del lago. No se identifica, no se revela. Hace una pregunta de mercado, y la respuesta es breve, seca, cargada de la frustración de quien trabajó toda la noche en vano. No, sin explicación, sin excusa. La respuesta más concisa del Evangelio. Una sola sílaba que resume 8 horas de esfuerzo desperdiciado. Entonces, aquel desconocido en la playa dice algo que no tiene sentido para un comprador de pescado. Echad la red al lado derecho de la barca y encontraréis. Juan, capítulo 21, versículo 6. Es una instrucción que los pescadores profesionales normalmente ignorarían. Conocen el lago. Saben dónde se mueven los cardúmenes. Saben que da igual si echan la red a la derecha o a la izquierda cuando todo el lago está vacío. Pero algo en la voz de aquel hombre, o quizás el cansancio de una noche infructuosa, que hace que la obediencia sea más fácil que la resistencia, los lleva a obedecer sin cuestionar. Y el lago estalla. La red se llena con tal violencia que la barca entera se inclina hacia un lado. La madera cruje bajo el peso. Las cuerdas de junco se estiran y rechinan. El agua se llena de espuma blanca, con el movimiento de cientos de cuerpos plateados que luchan dentro de la malla de lino. Los 7 hombres tiran con todas sus fuerzas, con la espalda encorvada y los pies firmemente plantados en el fondo de la barca, y no pueden levantar la red. John anota el número exacto: 153 peces grandes. El detalle de quiénes estaban allí. El detalle de quién los contó, uno por uno, con las manos aún temblando de asombro. Este número fascinó a los padres de la Iglesia durante siglos. San Agustín, en su Tratado 122 sobre el Evangelio de Juan, calculó que 153 es la suma de todos los números del 1 al 17. 17 para él es el número de la ley, los 10 mandamientos sumado a la gracia, los 7 dones del Espíritu Santo. La red de Pedro contenía la totalidad de la ley y la gracia unidas en un solo gesto. San Jerónimo, a su vez, cita una tradición que atribuye al poeta y naturalista griego Opiano de Cilicia del siglo II la catalogación de 153 especies de peces conocidas en el mundo antiguo. Si esta tradición es correcta, la red de Pedro contenía un ejemplar de cada especie, símbolo de todas las naciones que la Iglesia acogería sin rechazar a ninguna. Pero hay un detalle aún más importante que la cantidad. La red no se rompió. Juan se encarga de dejar constancia. Aunque había tantos peces, la red no se rompió. Juan 21, versículo 11. Y este detalle
adquiere un inmenso peso teológico al compararlo con la primera pesca milagrosa, narrada por Lucas en el capítulo 5 de su Evangelio. En aquella ocasión, al comienzo del ministerio público de Jesús, sucedió lo mismo. Redes llenas tras una noche vacía. Pero en Lucas, las redes se rompieron y las dos barcas comenzaron a hundirse. Lucas 5, versículos 6 y 7. Al inicio de la misión, la red se rompe bajo el peso. Después de la resurrección, la red resiste. La iglesia que nacerá de aquellos hombres recibirá multitudes de toda nación, lengua y pueblo, y la red no se romperá. Y es en ese momento cuando se produce el reconocimiento. El discípulo amado, a quien la tradición identifica como el propio Juan, autor del Evangelio, mira la orilla, mira la red imposible, relaciona los dos milagros en su memoria y le dice a Pedro con la voz de quien acaba de comprenderlo todo: «Es el Señor». Juan capítulo 21, versículo 7. El amor reconoce antes que la razón. Los ojos de Juan vieron lo que los ojos de los demás aún no podían ver. No fue la apariencia de Jesús lo que lo reveló. Era el amanecer. La distancia era de 90 metros. La niebla aún cubría la orilla. Fue el gesto. La red llena tras una orden imposible era la firma inconfundible del Maestro. Ya lo había hecho antes. Y Pedro, al oír «es el Señor», hizo algo que solo él haría. Se puso la túnica, pues trabajaba sin ropa exterior, como era costumbre entre los pescadores, y se lanzó al mar. No esperó a que la barca atracara. No ayudó a recoger la red. Saltó a las gélidas aguas del amanecer Galileo y nadó los 90 metros hasta la orilla, con brazadas de quien no podía esperar ni un segundo más para estar cerca de Jesús. Los otros 6 llegaron en la barca, arrastrando la red llena metro a metro, los 90 metros más largos de sus vidas. Y cuando todos llegaron a la orilla, empapados, sin aliento, con las manos temblando de frío y emoción, la arena pegada a las sandalias y las rodillas, vieron lo que Jesús había preparado antes de su llegada. El fuego de brasas crepitaba suavemente. El pescado ya se asaba al fuego, con la piel dorada y un aroma que se elevaba. Pan a su lado. La comida estaba lista. Jesús no necesitaba los 153 peces para cocinar. Ya lo había provisto todo. El milagro de la red llena no era para alimentar el cuerpo, sino para alimentar la fe. Y entonces Jesús pronunció 2 palabras que resumen todo el Evangelio. Venid a desayunar. Juan capítulo 21, versículo 12. No adoradme, no inclinaos. Venid a desayunar. La invitación más sencilla que Dios haya hecho jamás en la historia. Y Juan añade un detalle escalofriante. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres?, porque sabían que era el Señor. Juan capítulo 21, versículo 12. Lo sabían. No necesitaban confirmación. No necesitaban ver las cicatrices. No necesitaban verlo comer para demostrar que no era un fantasma, como en el aposento alto 2 días antes. Lo sabían. La red llena, el pan partido, el pescado en las brasas. Todo gritaba la misma verdad sin necesidad de decir una sola palabra. Y Jesús se acercó. Tomó el pan y se lo dio. Hizo lo mismo con el pescado. Lo tomó, lo dio. Los mismos gestos que en Emaús, los mismos gestos que en la última cena, los mismos gestos que en el cenáculo. En cada aparición del resucitado, se toma el pan y se da. El gesto se repite como un estribillo que recorre la historia, porque es el gesto que define quién es Jesús. Y esta vez no desaparece después, como en Emaús. Se queda. Come con ellos, en la playa, bajo el sol que ahora se eleva sobre las colinas, con el lago brillando como plata a sus espaldas y la hoguera reducida a un suave calor entre las piedras. La palabra antrakian aparece por primera vez en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 18. Es la noche del arresto de Jesús. Tras ser capturado en Getsemaní, Jesús fue llevado a la casa del sumo sacerdote Caifás. El patio estaba frío. En Jerusalén, en abril por la noche, las temperaturas pueden bajar casi hasta el punto de congelación en las mañanas más frías. Los sirvientes y guardias del templo encendieron un fuego de brasas, antrakian, en el centro del patio y se calentaron a su alrededor.
Pedro entró en el patio acompañado por Juan, que conocía a alguien de la casa del sumo sacerdote, y se quedó junto al fuego. El resplandor anaranjado de las brasas iluminaba los rostros desde abajo, creando largas y distorsionadas sombras en los muros de piedra. El crepitar del carbón, el olor penetrante del humo que se elevaba de una hoguera de brasas, diferente al olor de la leña, más denso, más persistente, más difícil de olvidar. El calor en sus rostros y manos extendidas sobre el fuego, y entonces la voz de una criada, cortando el murmullo del patio como una cuchilla. ¿No eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Juan, capítulo 18, versículo 17. Pedro respondió, no lo soy. Primera negación. Ante las brasas. Luego otros preguntaron. Pedro volvió a negar. Y otra vez, 3 veces. Y el gallo cantó. El sonido más solitario del mundo aquella mañana. Pedro abandonó aquel patio con el olor de las brasas impregnado en su ropa, su cabello, su piel y en su memoria. Y ahora, semanas después, en la playa de Galilea, Pedro salta de la barca, nada hasta la orilla, pisa la arena mojada y el olor lo golpea. El mismo olor, antraquiano, brasas de carbón ardiendo, el humo que se eleva y le entra en los ojos, el calor que viene de abajo. Y con el olor como una ola llega todo el recuerdo, la criada, la pregunta, el yo no soy que escapa de sus labios, el gallo, la mirada de Jesús siendo llevado por los guardias, las lágrimas. El olfato es el desencadenante más poderoso de la memoria humana. Los neurocientíficos confirman lo que Juan el Evangelista ya sabía hace 2000 años. Él eligió la misma palabra a propósito, para que el lector sintiera lo que sintió Pedro al pisar esa playa, la conmoción de encontrar, en el lugar de la misericordia, el mismo fuego de la vergüenza. Pero la hoguera en la playa no fue encendida por los enemigos de Cristo, fue encendida por Cristo mismo. El primer ántrax fue construido por los siervos de Caifás para calentarse mientras el prisionero era juzgado. El segundo fue construido por las manos del resucitado para alimentar a sus amigos cansados. En el primero, Pedro recibió calor de sus enemigos y respondió con mentiras. En el segundo, Pedro recibirá alimento del Maestro y corresponderá con amor. En el primero, una sirvienta preguntó, ¿no eres uno de sus discípulos? Y Pedro respondió, no lo soy. En el segundo, que sucederá poco después de la escena narrada en el Evangelio de hoy, Jesús preguntará, ¿me amas? Y Pedro responderá, Señor, tú sabes que te amo. 3 negaciones junto al fuego de la traición, 3 declaraciones de amor junto al fuego de la redención. El instrumento de la caída se convierte en manos de Dios en instrumento de sanación. La liturgia de este viernes completa esta reflexión con la primera lectura. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 1 al 12, narran lo que sucedió inmediatamente después del discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, el mismo discurso que seguimos en las guías de los días anteriores de esta octava. Pedro y Juan aún se dirigían al pueblo cuando llegaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Estaban furiosos porque los apóstoles proclamaban públicamente la resurrección de los muertos en la persona de Jesús. Arrestaron a Pedro y a Juan y los metieron en prisión hasta el día siguiente, pues ya era de noche. Pero Lucas añade un detalle que los sacerdotes no esperaban. Incluso con el arresto de los líderes, muchos de los que habían oído la predicación creyeron, y el número de hombres llegó a ser de unos 5000. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 4. 5000 hombres convertidos por un discurso de Pedro. El mismo Pedro que semanas antes no había tenido el valor de decirle a una sirvienta que conocía a Jesús. La palabra de un hombre restaurado es más poderosa que la de un hombre que nunca cayó. Al día siguiente, la situación se torna aún más tensa. Pedro y Juan son llevados ante el Sanedrín, el mismo tribunal que condenó a muerte a Jesús. Allí se encuentran el sumo sacerdote Anás, Caifás, en cuyo patio Pedro negó a Jesús, y todos los miembros de las familias sacerdotales. El círculo se cierra,
Pedro se encuentra de nuevo ante las mismas personas, y la pregunta que le formulan está cargada de una velada amenaza. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicisteis esto? Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 7. Y Pedro, el mismo Pedro que ante una sirvienta dijo «Yo no soy», ahora ante el Tribunal Supremo de Israel, lleno del Espíritu Santo, responde con absoluta claridad. Afirma que la curación del paralítico se produjo por el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien ellos crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Y cita el Salmo 118, que los sacerdotes conocían de memoria. Él es la piedra que vosotros los constructores desechasteis, la cual se ha convertido en la piedra angular. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 11. Y concluye con la frase más absoluta del libro de los Hechos. En ningún otro hay salvación, pues no hay otro nombre bajo el cielo dado a la humanidad por el cual podamos ser salvos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12. Ninguno más. La piedra que el Sanedrín desechó se convirtió en la única piedra que lo sostiene todo. Y esto lo dice Pedro, el hombre que fue quebrantado junto a una hoguera de brasas y reconstruido junto a otra. ¿Qué ocurrió entre la negación en el patio de Caifás y la proclamación ante el Sanedrín? ¿Qué transformó al hombre que dijo «Yo no soy» en el hombre que dijo «En nadie más hay salvación»? La respuesta se encuentra en la playa, junto a la hoguera, en el desayuno, en el resucitado que encendió brasas como las de la noche más vergonzosa de la vida de Pedro, y que, en lugar de acusarlo, le ofreció pan y pescado. La sanación de Pedro no llegó con un discurso, no llegó con una penitencia formal, no llegó con una lista de condiciones ni con humillación pública. Llegó con una comida preparada por Dios mismo, en silencio, en la arena de la playa, sobre las brasas de la redención. El Dios que podría haber exigido explicaciones prefirió servir el desayuno. Y Pedro, que llegó a la playa nadando con la ropa mojada y el corazón impregnado del olor de las brasas, se fue transformado, no porque hubiera sido perdonado con palabras, sino porque había sido alimentado con amor. Juan concluye el relato de la playa con una nota precisa. Esta era la tercera vez que Jesús se aparecía a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Juan capítulo 21, versículo 14. 3 apariciones, y en cada una la intimidad crece. En la primera, en el cenáculo de Jerusalén, Jesús necesitaba demostrar que era real. Mostró sus manos y pies, comió pescado asado delante de los discípulos para que creyeran que no era un fantasma. En la segunda, 8 días después, todavía en el cenáculo, invitó a Tomás a poner su dedo en las marcas de los clavos y su mano en la abertura. En la tercera, esta en la playa, no necesitaba demostrar nada. No mostró cicatrices. No invitó a tocar. No comió para demostrar. Cocinó, sirvió, dijo, «Venid a comer». La progresión es luminosa. De la prueba a la confianza. De la demostración al servicio, de «ved que soy yo» a «sentaos y comed». Dios se acercó a la vida cotidiana de los discípulos hasta llegar al gesto más simple y humano que existe: preparar comida para los hambrientos y fríos. Y este es el Dios que el Evangelio revela en este Viernes Santo de la Semana Santa. No un Dios distante que exige adoración, un Dios que se agacha en la arena, aviva las brasas, asa pescado y espera. Un Dios que sabe que los discípulos están cansados, mojados, frustrados, con los huesos fríos y las manos heridas por las cuerdas de las redes, y que, antes de encomendarles una misión, les ofrece el desayuno. Antes de decir, «apacienta mis ovejas», les dice, «venid a comer». Antes del envío, la comida. Antes de la responsabilidad, el cuidado. Antes de la misión que cambiará el mundo, una sencilla comida en una playa rocosa. Y cada Eucaristía repite este gesto. El sacerdote eleva el pan consagrado y dice, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», y añade, «Bienaventurados los invitados a la cena del Señor». Invitados, la misma lógica que en la playa. Venid a comer. No porque hayamos trabajado toda la noche y llenado las redes, no porque lo merezcamos, sino porque Él preparó la mesa antes de que llegáramos.
El pescado ya estaba en las brasas cuando los discípulos aún estaban en la barca. El pan ya estaba partido cuando Pedro aún nadaba. La gracia siempre llega antes que el esfuerzo. La mesa siempre está puesta antes de que el invitado se siente. A orillas del mar de Galilea, aún se alza una pequeña iglesia llamada Iglesia de la Primacía de San Pedro, que en latín se llama Mensa Christi, la Mesa de Cristo. Fue construida por los franciscanos en 1933, sobre los restos de una capilla del siglo IV, en el lugar que la tradición identifica como la orilla donde Jesús preparó el desayuno. Dentro de la iglesia, una gran roca plana sobresale del agua del lago. Los peregrinos la llaman Mensa Domini, la Mesa del Señor. Según la tradición, fue sobre esta roca donde Jesús depositó el pan y el pescado aquella mañana. La roca sigue allí. El lago aún baña su orilla con la misma agua, y los peregrinos que visitan el lugar al amanecer, cuando la niebla cubre el lago y el aroma a tierra mojada se mezcla con la brisa, dicen que es posible imaginar, casi sentir, el humo de una hoguera que se apagó hace 2000 años, pero que nunca ha dejado de calentar a quienes se acercan. Y el olor a brasas que Pedro percibió en aquella playa jamás volvió a significar vergüenza. Jamás volvió a significar yo no soy. Desde aquella mañana, Antrakian dejó de ser la palabra de la caída y se convirtió en la palabra de la restauración. Que el olor a brasas pasó a significar pan, pescado, perdón, y el rostro sereno del resucitado iluminado por el fuego que él mismo encendió para alimentar a quienes ama. La octava de Pascua está llegando a su fin. Mañana, sábado, será el último día antes del Domingo de la Divina Misericordia, el antiguo domingo en Albis, cuando los recién bautizados de la vigilia pascual se quitaban las vestiduras blancas que habían llevado durante 8 días completos. 8 días celebrados como un solo domingo. 8 días en los que cada misa cantaba el himno de alabanza y resonaba con el aleluya. 8 días en los que el cirio pascual permanecía encendido junto al ambón. 8 días en los que el salmo repetía: Este es el día que hizo el Señor, alegrémonos y gocémonos en él. Salmo 118, 24. Si este mensaje te ha conmovido, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y que Cristo, quien encendió una hoguera en la playa para alimentar a sus amigos cansados, haga lo mismo por ti. Enciende el fuego, prepara la mesa y di, con la misma sencillez de hace 2000 años, venid a comer. Que la paz del resucitado esté con vosotros.